Hola, soy Luis y junto a mis compañeras Ania, Perla y Samantha conformamos el equipo de práctica para el tema de personalidad. A lo largo de este video les hablaremos acerca de la personalidad, pero más que nada nos centraremos en las prácticas para definir este. Como ya lo habíamos visto en clase, el temperamento y el carácter son factores que definen a la personalidad, y la personalidad define cómo nos comportamos en el ambiente en el que nos vamos a desarrollar. Es decir, como vayamos adquiriendo nuevas experiencias o conocimiento, nuestra personalidad va variando, y eso hace que ninguna persona sea igual a otra. Ahora, para conocer un poco más de nuestra personalidad, realizaremos algunas pruebas o test. De acuerdo a la parte práctica del tema de personalidad, voy a hablar de la teoría de los 5 grandes, o sea, de la teoría de los 5 grandes rasgos de la personalidad, que nace a raíz de diversos estudios que buscan averiguar cuáles son los factores y determinantes para explicar la personalidad de las personas. Estos 5 grandes rasgos son la apertura a nuevas experiencias, la responsabilidad, que se caracteriza por el orden y la autodisciplina, la amabilidad, la extroversión y la estabilidad emocional. Cada uno tiene su contrario. En el caso de la estabilidad emocional sería el neuroticismo. Para esto se realizó un test de 45 preguntas que se evalúa con 5 puntos, donde 1 es estar muy de acuerdo, 2 estar de acuerdo, 3 estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 estar en desacuerdo y 5 estar muy en desacuerdo. La primera pregunta de este test es si la persona tiende a ser habladora. 2. Si tiende a criticar demasiado. 3. Si es minucioso en el trabajo. 4. Si es depresivo o melancólico. 5. Si es original o se le ocurren ideas nuevas. 6. Si es reservado. 7. Si es generoso y ayuda a los demás. 8. Si puede ser algo descuidado. 9. Si es calmado y controla bien el estrés. 10. Si tiene intereses diversos. 11. Si está lleno de energía. 12. Si inicia disputas con los demás. 13. Si es un trabajador cumplido, digno de confianza. 14. Si con frecuencia se pone tenso. 15. Si es ingenioso y analítico. 16. Si irradia entusiasmo. 17. Si no le cuesta perdonar. 18. Tiende a ser desorganizado. 19. Si se preocupa mucho por las cosas. 20. Si tiene una imaginación activa. 21. Si tiende a ser callado. 22. Si es generalmente confiado. 23. Si es flojo. 24. Si es emocionalmente estable, difícil de alterar. 25. Si es inventivo. 26. Si es asertivo, comunica bien lo que quiere. 27. Si es distante o frío. 28. Si es perseverante. 29. Si es temperamental. 30. Si valora lo artístico. 31. Si a veces es tímido o inhibido. 32. Si es considerado y amable con casi todo el mundo. 33. Si es eficiente para hacer las cosas. 34. Si sabe mantener la calma. 35. Si prefiere trabajos rutinarios. 36. Si es extrovertido o sociable. 37. Si a veces es mal educado con los demás. 38. Si hace planes y los sigue con cuidado. 39. Se pone nervioso con facilidad. 40. Le gusta reflexionar. 41. Tiene poco interés artístico. 42. Le gusta cooperar con los demás. 43. Se distrae con facilidad. 44. Tiene alta autoestima. Y 45. Está usualmente en malos términos con los demás. De acuerdo a las respuestas que dé la persona, van a ir entrando en uno de estos 5 grandes rasgos. Y así nos puede ayudar a saber hacia dónde se inclina la personalidad de la persona. Esta primera actividad tiene como principal función realizar una reflexión de cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos perciben los demás. Para esta actividad necesitamos una hoja de papel y un lápiz a la mano. Esta actividad se realiza en grupos de 6 personas. Ahora, realizaremos una serie de preguntas, las cuales dejaré a continuación, y todas deberán de contestarse de manera individual y grupal, con el fin de lograr el objetivo antes dicho.
Hola, mi nombre es Perla, soy del grupo 609 y a mi equipo y a mí nos tocó exponer acerca de la práctica de la unidad de la personalidad y los trastornos que ésta puede tener. Para esta actividad necesitamos recordar qué es la autopercepción. La autopercepción es una teoría psicológica en la que nos explican cómo es que el medio y las situaciones que vivimos llegan a afectarnos de cierta manera y cómo es que respondemos a ellas. Nosotros podemos tener la idea acerca de una persona, de cómo es su actitud, cómo podrá responder ante ciertos estímulos. Sin embargo, esa persona va a tener otra idea diferente y al momento de realizar algún examen psicológico o test, nos daremos cuenta de que pueden ser ideas completamente diferentes. Para esta actividad recurriré al apoyo de uno de mis familiares, mi hermano, que me ayudará describiendo primero su personalidad. A continuación describiré yo la percepción que tengo acerca de él y por último haremos un test psicológico que encontré en una página de internet donde podremos llegar a un resultado más acertado. Sebastián y soy el hermano de Perla. Bueno, Sebas, para mi actividad te tendré que hacerse unas ciertas preguntas. ¿Cómo es que tú te percibes? O sea, descríbeme tu personalidad de acuerdo a lo que tú crees. Tranquilo, impulsivo, alegre y ya. Más a profundidad. Por ejemplo, ¿cómo reaccionarías si alguien te incita a la violencia? Sería muy impulsivo y contestaría con más violencia. ¿Cómo reaccionas cuando algo no te gusta? Me molesto generalmente. ¿Y cuando algo te gusta? Me alegro mucho. ¿Y si algo no sale como tú quieres que salga, qué es lo primero que haces? Enojarme y después llorar. ¿No tratas de dar solución al problema? En el momento no. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar aproximadamente? Hasta que me calme y reflexione las cosas. En un conflicto, ¿tú qué haces? ¿Debates, te quedas callado o te apartas de la violencia? Debato. Bueno, peleo. Ok, bueno, creo que este es su panorama. Con esto es suficiente. Gracias. Bueno, pues ya Sebastián nos dio su punto de vista acerca de cómo se autopercibe, cómo es que describe su personalidad y sus reacciones ante ciertas situaciones. Ahora yo, como persona cercana a él, daré mi punto de vista acerca de su personalidad. Yo considero que Sebastián es una persona realmente impulsiva que no piensa antes de actuar. Es violento y recurre casi siempre a la violencia para resolver sus conflictos, lo cual no es algo muy agradable. También es una persona, cuando está en un estado de tranquilidad, es una persona bastante acomedida y pues amable en la mayoría de los casos. Aunque sí suele ser bastante explosivo y no mide a veces las cosas que hace o dice. Bueno, a continuación haremos un test de una página confiable de la que pude rescatarlo y compararemos cómo es que nosotros percibimos, cómo es que él se percibe y cómo es la realidad en base a nuevos estudios científicos. Mientras yo las iré marcando para que después las evalúe y nos dé el resultado que esperamos. Ok, Sebas. ¿Crees que el día no tiene bastantes horas para todas las cosas que deberías hacer? No. ¿Sí, no? No. ¿Siempre te mueves, comes o caminas con rapidez? Sí. ¿Te sientes impaciente por el ritmo al que se desarrollan los acontecimientos? Sí. ¿Acostumbras a decir, ah, ajá, o sí, o bien, cuando te habla una persona premiándola inconscientemente a que acabe de decir lo que tiene que decir? Sí. ¿Tienes tendencia a terminar las frases de otras personas? No. ¿Te sientes exageradamente irritado, incluso rabioso, cuando el coche que te precede en una carretera circula a una velocidad que consideras demasiado lenta? Sí.
¿Consideras angustioso tener que hacer cola o esperar turno para conseguir una mesa en un restaurante? Sí. ¿Encuentras intolerable ver cómo otra persona realiza tareas que sabes que pueden hacer más deprisa? Sí. ¿Te impacientas contigo mismo si te ves obligado a realizar tareas repetitivas como rellenar formularios, firmar talones, lavar platos, que son necesarias pero te impiden hacer las cosas que te interesan realmente? Sí. ¿Eres estas personas que leen a toda prisa o intentan conseguir resúmenes o sumarios de obras literarias realmente interesantes y valiosas? Sí. ¿Te esfuerzas por pensar o hacer dos o más cosas simultáneamente? No. Mientras disfrutas de un descanso, ¿continúas pensando en tus problemas laborales, domésticos o profesionales? Sí. ¿Tienes el hábito de acentuar excesivamente varias palabras que consideras clave en tu conversación o la tendencia a decir las últimas palabras de tus frases más rápidamente que las palabras iniciales? Sí. ¿Encuentras difícil abstenerte de llevar cualquier conversación hacia los temas que te interesan y cuando no lo consigues, pretendes escuchar pero en realidad sigues ocupado en tus propios pensamientos? Sí. ¿Te sientes vagamente culpable cuando descansas y no haces nada durante varias horas o varios días? Sí, obvio. ¿Intentas siempre programar más y más cosas en menos tiempo y al hacerlo así cada vez dejas menos cosas a los imprevistos? Sí. Al conversar, ¿das con frecuencia puñetazos o palmadas a la mesa o golpeas con un puño en la palma de la otra mano para dar más énfasis a un punto en particular de la discusión? Sí. ¿Te sometes a ciertos plazos en tu trabajo que con frecuencia son difíciles de cumplir? Sí. ¿Aprietas con frecuencia las mandíbulas hasta el punto que te rechinan los dientes? Ujú. Sí. ¿Llevas con frecuencia material relacionado con tu trabajo o tus estudios a tu casa por la noche? Sí. ¿Acostumbras a evaluar en términos numéricos no solo tu propio trabajo, sino también las actividades de los demás? Sí. ¿Te sientes insatisfecho con tu actual trabajo? No. Tu personalidad es de tipo A. ¿Qué quiere decir esto? Son personalidades que se adquieren a través del aprendizaje y se puede detectar ya en la adolescencia. Es decir, eres una persona impulsiva que se toma las cosas muy en serio. Deberías intentar relajarte un poco más y sobrellevar más las cosas y pensar antes de actuar, pues eso te lleva a acciones que en algunos momentos tú no deseas, sin embargo es lo que te sale. Ok. Bueno, esto fue todo por parte de mi actividad. Espero que les haya gustado. Y ya. Para esta prueba te pediré que dibujes un árbol, así que puedes pausar en este momento el video y comenzar a dibujar tu árbol. Mientras estés haciendo tu dibujo, recuerda, no hay bueno o malo, entonces puedes dibujar el árbol que más te guste y como tú quieras. Ahora haremos la interpretación de nuestra prueba. Primeramente diré que para esta prueba nos basaremos en las secciones. La zona de arriba va a representar lo espiritual, va a representar el intelecto también y nuestra parte ética. La parte de en medio se va a encargar de representar el corazón y representará nuestra sensibilidad y nuestros sentimientos. La parte de abajo va a representar lo material y lo instintivo, mientras que los lados también tendrán su significado. El lado izquierdo va a tener el significado del pasado, el lado derecho va a tener el significado del futuro. Para esta prueba analizaremos bastantes cosas, así que mi recomendación sería que vayas haciendo anotaciones junto a tu dibujo, o si lo prefieres, puedes tomar el video con calma, irlo pausando y hacer tus anotaciones en una hoja aparte. Primeramente nos centraremos en el tamaño del árbol. Entonces, un árbol grande
nos hablaría de una persona que tiene un complejo de superioridad o que tiene un ego desmedido, mientras que un árbol pequeño nos hablaría de una persona con un complejo de inferioridad, con autoestima baja o, como contraparte, que quiere salir de ese complejo de inferioridad. Ahora nos centraremos en qué significa el suelo que habremos hecho en nuestro dibujo. Ahora nos centraremos en el significado del suelo de nuestro dibujo. Un suelo en colina nos habla de una persona que suele ser egoísta y que suele ser desconfiada. Un suelo pequeño nos va a hablar de una persona que es desconfiada, que está pasando por alguna situación de separación y que es bastante retraída. Un suelo lejano nos hablará de una persona que suele crear distancia, entonces se centra mucho en su interior y suele ser apartada del resto. Un suelo ascendente puede hablarnos de una persona a la que se le dificulta adaptarse a nuevas situaciones y que es bastante reservada. Un suelo que sea descendente suele hablarnos de una persona a la que le cuesta trabajo mantener su voluntad, es una persona bastante frágil en ese aspecto y a ella le falta disciplina. Las raíces suelen asociarse a la parte más instintiva de nosotros, aquello a lo que Freud llamó el ello. Unas raíces grandes nos hablan de una persona que es muy segura de sí misma y que ha tenido una buena relación con sus familiares. Raíces pequeñas o cuando no encontramos raíces en el dibujo, nos hablan de gente que es tímida, que ha tenido problemas y que hoy en día sufren de problemas para abrirse al mundo exterior. Ahora hablaremos del tronco del árbol. Si el tronco del árbol es recto, nos habla de bastante autodisciplina, de una persona que es rígida y que no es muy libre consigo misma. Ahora, un tronco con líneas onduladas nos habla de una persona que es bastante social, que es muy amable y que es muy abierta a todo lo que encuentra. Ahora hablaremos del tronco. Un tronco que es proporcionado nos habla de una persona que es muy segura de sí misma, que es muy buena en la planificación y que tiene muy buena autorregulación. Un tronco delgado nos habla de una persona que es retraída, insegura y que le cuesta mucho trabajo tomar la iniciativa para hacer algo. Un tronco que es excesivamente grueso nos puede hablar de una persona que es egoísta, que es narcisista y que tiene bastantes complejos de superioridad. Ahora hablaremos de si el árbol tiene alguna inclinación. Si se inclina hacia la derecha nos hablará de una persona que es muy extrovertida y sociable. Si es hacia la izquierda nos hablará de una persona bastante tímida a la que le cuesta trabajo aceptar las cosas nuevas. Ahora toca hablar de las ramas del árbol. Si las ramas están hacia arriba se relaciona con optimismo y extroversión. Si las ramas por el contrario están hacia abajo, nos habla de una persona que está en un estado decaído, puede que se sienta triste o que esté pasando por un momento complicado en su vida. Si las ramas están tanto hacia arriba como hacia abajo, nos habla de una persona a la que le cuesta trabajo tener un criterio propio. Esta clase de personas suelen ser muy influenciables. Ahora hablaremos del significado de qué tan grande es la copa del árbol. Si es una copa pequeña, nos habla de una persona que es muy tímida, que es introvertida y que se retrae mucho en sí misma. Una copa grande nos hablará de una persona que es muy extrovertida, que le encanta relacionarse con la demás gente y que busca siempre una nueva oportunidad. Mientras que si la copa es proporcionada, nos hablará de una persona que es muy equilibrada, no es tan introvertida pero tampoco tan extrovertida. Si hay algunos pequeños animales en nuestro dibujo, habitualmente aparecerán niños, pero quiere decir que los reflejamos como una presencia afectiva en nosotros. Mientras que la presencia del sol se refiere más al aspecto del padre y querrá decir qué tan presente o qué tan poco presente está en nuestra vida. Como un dato extra, les hablaré sobre el índice de Wittgenstein. Ok, para hablarles de este índice les contaré más o menos qué deberemos hacer. Tendremos que tomar la hoja de nuestro dibujo y una regla. Luego de esto vamos a medir el tamaño de nuestro árbol y una vez que tengamos el tamaño de nuestro árbol lo vamos a dividir entre nuestro número de años. Imaginemos que mi árbol midió 18 centímetros y yo tengo 18 años, entonces 18 entre 18 nos daría 1. Luego de esto comenzaremos a buscar particularidades en nuestro árbol. Imaginemos que en el mío a los 10.5 centímetros hay alguna particularidad. ¿Recuerdan el número que obtuvimos antes? Lo usaremos para dividirlo entre lo que midió esta particularidad. Imaginemos que en el mío a los 10.5 centímetros hay una rama cortada. Entonces dividiremos 10.5 entre mi índice que fue el número 1. Y esto nos quiere hablar de que a la edad de 10.5 años yo pude haber tenido algún evento traumático que marcó mi vida. Entonces esto quiere decir el índice de Wittgenstein y nos simboliza los eventos particulares que han existido a lo largo de nuestra vida y lo obtenemos así, midiendo, sacando nuestro índice y observando particularidades en nuestro árbol.
Por mi parte fue todo. Realizaremos una prueba proyectiva, la cual se basa en los principios de la psicodinámica. Esta prueba tiene como principal función revelar los aspectos de la conducta inconsciente. La prueba se llama Rorschach y consiste en una serie de 10 imágenes en las cuales deberás de interpretar la figura que observes. Es por ello que debes de tener donde apuntar. Ahora, es importante recordar que ninguna respuesta es buena o mala, ya que cada interpretación es distinta y todo depende de la personalidad o de las experiencias del individuo. Imagen 1. Imagen 2. Imagen 3. Imagen 4. Imagen 5. Imagen 6. Imagen 7. Imagen 8. Imagen 9. Imagen 10. A continuación daré el significado de cada imagen. Esta primera imagen viste una mariposa, significa que eres una persona tranquila, sin embargo, si viste un león, significa que podría ser una persona con ansiedad o estrés. Si en esta imagen viste una persona reflejada en un espejo, significa que eres una persona sociable, sin embargo, si viste un perro, un oso o un elefante, significa que eres una persona a la que le cuesta abrirse con los demás. En esta imagen lo más común es ver a dos personas, sin embargo, esta imagen tiene una estrecha relación con la interpretación de las preferencias sexuales. Esta lámina guarda una estrecha relación con la interpretación de la figura paterna. Si la figura que observas tiene connotaciones agresivas, quizás signifique que guardas miedos e inseguridades hacia tu padre. En esta figura normalmente vemos una mariposa, una polilla o un murciélago. Sin embargo, ver dos cabezas o dos pies de lado puede ser señal de hostilidad y miedo. La sexta lámina es, en teoría, la representación de nuestras tendencias sexuales inconscientes. Esta imagen está relacionada con la figura materna, ya que normalmente vemos dos caras humanas. Si en esta imagen no pudiste observar animales como un gato, un perro o incluso un camaleón, puede ser señal de ansiedad. En esta lámina podemos observar multitud de elementos, sin embargo, si viste fuego, humo o a dos personas, es lo más normal, ya que esta imagen, según el sentido del test, da a conocer la tolerancia del individuo ante situaciones negativas. La última imagen muestra la capacidad que tenemos para organizar nuestros valores e ideas. Lo más normal es ver cabezas, cangrejos o comida. Si viste humo, puede significar que quizá te has quedado estancado en la etapa oral. Con el fin de conocer un poco más acerca de los trastornos de la personalidad, yo recomendaría ver la película de Joker, pues aquí se presenta el perfil psicológico de una persona con el trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno se caracteriza por el desajuste a las normas sociales y por cometer actos violentos y delictivos. Asimismo, se lleva a cabo un patrón repetitivo y persistente donde se violan derechos básicos sobre las personas y la sociedad en general. Esto a causa de una serie de eventos traumáticos cercanos a la infancia. Cabe señalar que el trauma es un elemento recurrente en la biografía de las personas con el trastorno de la personalidad.